Y si te dijera que todo lo que te enseñaron sobre Jesús podría no ser lo que Él realmente enseñó, escucha con atención, porque lo que estás a punto de descubrir ha sido silenciado durante siglos. Existe un evangelio oculto, un mensaje poderoso, revelador y profundamente espiritual, que presenta a Jesús como nunca antes lo habías visto. No como fundador de una religión, sino como un guía del alma, como alguien que vino a despertar lo divino dentro de ti. Pero este mensaje fue eliminado, prohibido, sepultado por quienes temían su poder, porque si la gente descubriera esta verdad, las estructuras que controlan la fe se derrumbarían, y por eso, durante siglos, han hecho todo para que tú no lo sepas. Hoy, eso termina, porque vas a conocer las enseñanzas más peligrosas que Jesús compartió, no las que están en los altares, sino las que transforman desde adentro. Y si llegaste hasta aquí, no es por casualidad. Tu alma está buscando respuestas, y este video puede ser la chispa que despierte tu verdadera fe. Imagina por un momento que existe un manuscrito antiguo, escondido en las sombras de la historia. Un texto que no fue destruido por completo, pero sí cuidadosamente excluido. No por falta de valor espiritual, sino por contener un mensaje que sacudía los cimientos de todo lo establecido. Así comenzó el destino del Evangelio olvidado. Este texto no apareció en los altares, ni fue leído en las iglesias, pero circuló en secreto entre sabios, místicos y primeros seguidores que sabían que en esas palabras había algo demasiado poderoso para ser ignorado. El contenido no hablaba de templos de piedra, ni de sacrificios rituales, ni siquiera de estructuras eclesiásticas. Hablaba de un reino interior, de una luz escondida dentro del ser humano, y eso era demasiado para permitir que se conociera abiertamente. Este evangelio, cuyo contenido se ha vinculado a manuscritos como los de Nag Hammadi, hallados en Egipto en 1945, hablaba de un Jesús diferente, no menos divino, sino más profundo. Un maestro que no imponía normas externas, sino que conducía al alma hacia un despertar personal. En textos como el Evangelio de Tomás, por ejemplo, se encuentran frases como: «El reino de Dios está dentro de ti y fuera de ti. Cuando te conozcas a ti mismo, entonces serás conocido». Evangelio de Tomás, Logión 3. No se trataba de construir templos, sino de reconstruir el alma. No se trataba de seguir a ciegas, sino de mirar hacia adentro. Estas enseñanzas abrían un camino directo hacia Dios, sin necesidad de mediadores. ¿Te imaginas lo que eso significaba para quienes controlaban la religión? La historia oficial dice que estos evangelios fueron descartados por ser heréticos, pero cuando uno los estudia sin prejuicio, nota que no niegan a Jesús, lo amplifican, no contradicen su mensaje, lo profundizan, no llaman al caos, llaman al despertar. Y aquí es donde comienza la verdadera pregunta: ¿por qué la Iglesia temería tanto estos textos? ¿Qué peligro real representaban? La respuesta es clara. Ponían el poder espiritual directamente en manos del pueblo. El acceso a Dios ya no era privilegio de sacerdotes o estructuras religiosas. Era una experiencia viva, íntima, posible desde el corazón sincero. Este mensaje empoderaba al alma, y eso, para el poder establecido, era inaceptable. Piénsalo así. Durante siglos se nos ha enseñado que la salvación depende de normas, sacramentos, confesiones y jerarquías. Pero el Evangelio olvidado rompía con eso. Decía que el reino no llegaría con advertencia, sino que ya está entre vosotros. Lucas 17:21. Eso cambiaba todo, convertía a cada ser humano en templo viviente, transformaba la oración en diálogo directo con lo eterno, y hacía del amor y del autoconocimiento el verdadero camino hacia lo divino. ¿Cómo mantener el control sobre una fe que enseña que Dios está dentro de ti y no en manos de otros?
Quizás este sea el momento de hacernos una pregunta incómoda. ¿Cuántas verdades como esta siguen ocultas bajo siglos de tradición? ¿Cuántas veces hemos confundido religión con espiritualidad? Lo cierto es que, cuando uno se sumerge en estos textos olvidados, algo dentro de sí se enciende. No es una herejía lo que se encuentra, es una llama, un eco del Maestro que susurra desde las páginas perdidas: «Conócete y conocerás a Dios». Y con esta revelación como punto de partida, abrimos la puerta al siguiente misterio. ¿Qué enseñanzas ocultas compartió Jesús solo con unos pocos? ¿Y por qué? No todo fue dicho en público. A pesar de lo que muchos creen, Jesús no reveló todos sus secretos ante las multitudes. Hay enseñanzas que no fueron gritadas desde los montes, sino susurradas en la intimidad de una cena, de un camino polvoriento, de una oración compartida entre susurros con aquellos discípulos que podían entender más allá de las parábolas. ¿Por qué lo hizo así? Porque algunos conocimientos no están hechos para quien escucha con los oídos, sino para quien oye con el alma. Jesús mismo lo dijo: «A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no». Mateo 13:11. Una afirmación que cambia completamente la forma en que vemos su mensaje. Estas enseñanzas no eran exclusivas por arrogancia, sino por profundidad. Hablaban de una conexión directa con Dios, de la verdadera libertad espiritual, del alma como chispa divina atrapada en el cuerpo. Uno de los mensajes que más se repite en textos como el Evangelio de Felipe o el de Tomás es el poder del conocimiento interior. Jesús enseñaba que solo quien se conoce a sí mismo puede conocer verdaderamente a Dios. Es decir, la divinidad no se encuentra en una estructura externa, ni siquiera en la letra del texto, sino en el despertar interior. ¿Puedes imaginar lo revolucionario que era eso para una cultura religiosa centrada en el templo, en el rito, en la autoridad exterior? Pero lo más impactante es que muchos de estos mensajes fueron conscientemente omitidos. ¿Sabías que el propio Juan, al final de su Evangelio, escribe: «Jesús hizo muchas otras cosas que no están escritas en este libro»? Juan 21:25. ¿Por qué no se escribieron? ¿O por qué, si se escribieron, no se conservaron? Aquí entra el misterio. Los primeros cristianos sabían que había enseñanzas más profundas, y por eso algunos preservaron en secreto lo que Jesús enseñaba en privado. Estas enseñanzas no eran para alimentar el miedo, sino para romperlo. No eran para controlar, sino para liberar. Por eso fueron consideradas peligrosas, y no se trataba solo de palabras. Jesús enseñaba formas de orar que conectaban con lo divino desde el corazón, sin fórmulas vacías. Enseñaba que el amor era la llave de todo, no como un sentimiento superficial, sino como una fuerza transformadora que nace de dentro. Enseñaba que la fe podía mover montañas, no por magia, sino porque el alma, alineada con Dios, era capaz de todo. Estas ideas, lejos de ser simples metáforas, eran prácticas espirituales reales que podían vivirse día a día. Y ese es el conocimiento que muchos intentaron enterrar. Hoy, tú puedes empezar a recuperar esa sabiduría perdida. No necesitas un título teológico ni ser un erudito. Solo necesitas hambre de verdad, sed de Dios y disposición para mirar más allá de lo que siempre te dijeron, porque las enseñanzas secretas no fueron escondidas para siempre, solo esperaban ser reveladas en el momento correcto. Y ahora que sabes que Jesús compartió verdades ocultas con unos pocos, la gran pregunta es: ¿qué hizo la Iglesia con
Esos secretos. Muchos conocen a Jesús por lo que les contaron en una iglesia, por lo que vieron en películas o por lo que aprendieron en catequesis, pero muy pocos se han atrevido a buscar al Jesús que vive más allá de la religión, al Jesús que no está encasillado entre muros de piedra, ni limitado por dogmas humanos, ni encadenado por rituales vacíos. Jesús no vino a construir una institución, vino a encender una llama en el alma de cada ser humano. Y eso es algo que, con el tiempo, fue reemplazado por sistemas que terminaron domesticando su mensaje. Porque un Jesús libre significaba personas libres. Y eso no convenía a nadie con poder. En los evangelios oficiales, hay momentos donde se vislumbra esa dimensión interior de Jesús. Por ejemplo, cuando le dice a la samaritana, «Créeme, mujer, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad». Juan 4, 21, 23. ¿Qué está diciendo aquí? Que la conexión con Dios no depende de un lugar ni de una estructura. Que la adoración no es un espectáculo externo, sino una rendición interna. Que Dios no se encuentra fuera, sino dentro. Y este es uno de los pilares del Jesús interior, la espiritualidad como experiencia viva, no como doctrina muerta. Este Jesús maestro no buscaba seguidores pasivos, quería discípulos conscientes, hombres y mujeres que se atrevieran a mirar dentro de sí mismos, a confrontar sus sombras, a descubrir el reino que ya habita en su interior. En muchos textos considerados apócrifos, como el Evangelio de María Magdalena o el Evangelio de la Verdad, se muestra un Jesús profundamente espiritual, que enseña sobre la luz interna, sobre la libertad del alma, sobre la superación del miedo y del ego. Un Jesús que no condena, sino que guía, que no impone, sino que revela. ¿No es este el Jesús que todos anhelamos conocer? Pero la religión institucional no supo qué hacer con esta visión. Un Jesús así no se podía controlar, no podía ser encerrado en dogmas, no servía a los intereses de quienes necesitaban estructuras jerárquicas para mantener el poder. Por eso, lentamente, lo fueron transformando. Le cambiaron el tono, lo cubrieron de solemnidad, lo distorsionaron con amenazas y castigos, y lo que era una llama de libertad se convirtió en una figura que exigía obediencia ciega. La imagen de Jesús fue usada para imponer miedo, cuando su verdadera intención era liberar del miedo. Y así, poco a poco, la espiritualidad fue suplantada por religiosidad, pero su mensaje original no murió. Ha sobrevivido como un susurro persistente en el corazón de quienes se niegan a conformarse, porque todo aquel que alguna vez sintió que hay algo más profundo, más amoroso, más vivo, está escuchando el eco de ese maestro interior. Hoy puedes reencontrarte con ese Jesús real, no el de los vitrales, sino el que camina contigo en el silencio de tu alma. Y si ese es el verdadero Jesús, ¿por qué tantos quisieron callarlo? Hay verdades que no se olvidan, se entierran, y eso es precisamente lo que ocurrió con muchas de las enseñanzas más profundas de Jesús. No fueron destruidas porque eran falsas, sino porque eran demasiado verdaderas. Tan verdaderas que ponían en peligro el sistema. Porque lo que Jesús enseñaba no era conveniente para una institución que buscaba controlar la fe a través del miedo, la obediencia ciega y la dependencia de una jerarquía. Entonces, ¿qué hicieron? Callaron, censuraron, reescribieron la historia. Y lo más triste de todo es que muchos aún no lo saben. Los primeros siglos del cristianismo fueron una batalla silenciosa por el poder espiritual. Concilios como el de Nicea en el año 325 no solo definieron dogmas, definieron qué libros eran aceptables y cuáles serían considerados peligrosos. Evangelios como el de Tomás, el de Felipe,
el de María Magdalena, entre otros, fueron tachados de heréticos, no porque contradijeran a Jesús, sino porque desafiaban la autoridad de los hombres. Esos textos hablaban de libertad interior, de divinidad personal, de acceso directo a Dios. ¿Cómo sostener una estructura de poder si el creyente descubre que no necesita intermediarios? Lo más alarmante es que muchas de estas decisiones no fueron espirituales, sino políticas. Obispos, emperadores y líderes de la época se reunían no para buscar la verdad, sino para establecer control. Se definieron dogmas por votación. Se prohibieron libros sagrados porque no servían al discurso dominante. Y así, la imagen de Jesús fue moldeada según las necesidades del imperio. El Jesús místico, íntimo, revolucionario, fue reemplazado por una figura institucionalizada, domesticada, adaptada al poder. Y el silencio cayó sobre aquellas palabras que podrían despertar a las masas. Pero la historia no pudo silenciarlo todo. En cuevas, desiertos y monasterios lejanos, hubo quienes protegieron esos escritos. Hombres y mujeres que entendían que lo que tenían en sus manos era más que tinta sobre papiro, era la voz de un maestro que aún hablaba. Gracias a ellos, hoy podemos leer frases que nos sacuden el alma, como: si sacas lo que hay dentro de ti, eso que saques te salvará. Si no lo sacas, eso que no saques te destruirá. Evangelio de Tomás. ¿Te das cuenta del poder que tienen estas palabras? El silencio de la Iglesia no fue casual, fue estratégico, porque si tú descubres que la verdad está dentro de ti, entonces ya no pueden manipularte desde fuera. Por eso, hoy más que nunca, es momento de despertar, de cuestionar, de investigar, de abrir los ojos y volver a escuchar aquellas palabras que intentaron borrar, porque el siguiente misterio es aún más impactante. ¿Qué papel jugó María Magdalena en este evangelio prohibido y por qué fue ella también silenciada? Durante siglos, la imagen de María Magdalena fue distorsionada, silenciada y manipulada. Muchos crecieron creyendo que fue una pecadora rescatada por Jesús, cuando en realidad fue mucho más que eso. María Magdalena no fue simplemente una seguidora más, fue una confidente, una discípula privilegiada, una mujer que recibió enseñanzas que ni siquiera los 12 llegaron a comprender por completo. ¿Por qué se ocultó su verdadero papel? Porque su presencia desafiaba directamente el modelo masculino de poder espiritual impuesto por la estructura eclesiástica. En ella había sabiduría, revelación y una conexión profunda con el mensaje oculto de Jesús. Uno de los textos más reveladores es el llamado Evangelio de María, descubierto en el siglo XIX, donde María aparece explicando enseñanzas de Jesús que los demás discípulos no entendían. En ese manuscrito, Pedro, el símbolo del liderazgo eclesiástico, cuestiona: ¿realmente habló el Salvador con una mujer en secreto y no con nosotros? Evangelio de María, fragmento 10. Este fragmento no solo muestra la tensión entre ella y los apóstoles, sino que evidencia que María tenía acceso a verdades espirituales que iban más allá del entendimiento institucional. Jesús no le confiaba información por capricho, sino porque ella estaba espiritualmente preparada para recibirla. María Magdalena representaba una espiritualidad libre, intuitiva, no controlada por reglas ni dogmas. Ella entendía que el reino de Dios no era un lugar físico, sino un estado del alma, que la salvación no venía por cumplir leyes externas, sino por conocer la verdad interior. Según el Evangelio que lleva su nombre, Jesús le enseñó que el alma debe liberarse de los apegos, del miedo, de la ignorancia, para poder ascender a la verdadera luz. ¿Y qué hizo la Iglesia con ese conocimiento? Lo tachó de peligroso y convirtió a María en una prostituta arrepentida.
un cambio calculado para borrar su autoridad y debilitar su influencia. Pero esa imagen fabricada no logró apagar su legado. En las tradiciones gnósticas y esotéricas, María Magdalena es recordada como la discípula que más entendió a Jesús, no por lo que decía, sino por lo que Él realmente era. Ella no solo escuchaba con los oídos, sino con el corazón. No necesitaba pruebas ni señales. Su fe nacía del conocimiento interior. Por eso, en muchos círculos espirituales antiguos se la conocía como la apóstol de los apóstoles. ¿Y si todo esto fuera verdad? ¿Y si durante siglos hemos estado siguiendo una narrativa que dejó fuera a quien más entendió a Jesús? Este descubrimiento no busca dividir, sino iluminar. Porque al recuperar la figura real de María Magdalena, también recuperamos una parte del mensaje original de Jesús que fue censurado, una parte femenina, espiritual, profunda, que nos invita a mirar hacia adentro y no hacia arriba. Y si ella fue su confidente, su mensajera silenciosa, ¿qué fue exactamente lo que María escuchó de labios del Maestro que hizo temblar a toda una institución? Pocas frases han sido tan revolucionarias como esta. El reino de Dios está dentro de vosotros. Lucas 17:21. Con esas palabras, Jesús desarmó toda estructura externa de poder espiritual. Ya no era necesario un templo de mármol, un sumo sacerdote, ni un sacrificio ritual para acercarse a Dios. El reino ya estaba ahí, en el corazón de cada persona dispuesta a despertar. Pero este mensaje, tan simple y profundo, fue también uno de los más temidos por los poderosos, porque si el reino ya está dentro de ti, entonces nadie tiene el control de tu acceso a Dios. Nadie puede venderte la salvación. Nadie puede manipular tu fe. La Iglesia institucional entendió muy pronto que este mensaje no podía difundirse sin consecuencias. Un creyente que se sabe templo viviente ya no necesita intermediarios. Un alma que entiende que Dios habita en su interior no se somete por miedo, sino que camina por convicción. El mensaje de Jesús no fue una invitación a seguir ritos, sino a redescubrir lo divino que habita en cada uno. Y eso, para una religión que dependía del control externo, resultaba inaceptable. Por eso, lentamente, esa frase fue desplazada por otras más convenientes. Se privilegió el temor al castigo sobre la búsqueda del reino interno. Pero los textos ocultos, los evangelios rechazados por los concilios, insistían una y otra vez en esa verdad. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice: «El reino está dentro de ti y también fuera de ti. Cuando te conozcas a ti mismo, entonces conocerás y comprenderás que tú eres hijo del viviente». Logion 3. Este conocimiento, llamado gnosis por muchos, no era mera teoría espiritual, sino una experiencia viva. Era mirar hacia adentro, confrontar las sombras, redescubrir la chispa divina y vivir desde ese centro. No se trataba de abandonar a Dios, sino de encontrarlo en lo más profundo del alma. ¿Y cómo se vive este reino interior hoy? A través de una espiritualidad consciente, de la oración silenciosa, de la contemplación, del perdón profundo, de amar sin esperar, de perdonarse a uno mismo, de servir sin reconocimiento. En otras palabras, viviendo como Jesús vivió, no porque una institución lo ordene, sino porque el alma lo anhela. El reino no es un lugar al que se llega, es una realidad que se despierta, y por eso, quienes lo descubren ya no caminan por miedo, caminan por amor. Y ese amor verdadero es lo que más incomoda a los sistemas de control. Ahora que sabes que el reino está dentro de ti, la pregunta es inevitable. ¿Qué hicieron aquellos primeros seguidores que descubrieron esta verdad? ¿Cómo vivieron? ¿Qué pasó con ellos? Algunos fueron silenciados, otros perseguidos, pero muchos continuaron compartiendo ese fuego en secreto,
y entre ellos había discípulos cuyos nombres jamás escuchaste, nombres borrados por la historia, pero que hoy volveremos a recordar. Cuando pensamos en los discípulos de Jesús, casi todos recuerdan a Pedro, Juan, Santiago o Mateo, pero hubo muchos otros, discípulos sinceros, fieles, profundamente espirituales, que caminaron junto al Maestro, que entendieron su mensaje oculto y que lo transmitieron en secreto cuando el mundo ya no estaba dispuesto a escucharlo. ¿Por qué no conocemos sus nombres? Porque no formaban parte del relato oficial, porque hablaban de libertad espiritual, de reino interior, de amor sin límites, y por eso sus voces fueron borradas, no por insignificantes, sino por peligrosas. Uno de esos discípulos fue Tomás, erróneamente etiquetado como el incrédulo. Pero el Tomás de los evangelios gnósticos es un buscador incansable de la verdad interior. El evangelio que lleva su nombre no narra milagros ni repite doctrinas. Revela sabiduría. Sus frases recogen palabras de Jesús que sacuden el alma como: «Cuando hagáis de los dos uno, entonces entraréis en el reino». Una enseñanza que apunta a la unificación del ser, a la reconciliación del alma dividida, al despertar espiritual que libera. Tomás no dudaba de Jesús, dudaba de las apariencias. Por eso fue marginado, porque preguntaba más de lo que obedecía. Otro discípulo silenciado fue Felipe. Su evangelio habla del alma como una novia que debe unirse al espíritu para volver a casa. Un lenguaje místico, profundo, que revela a Jesús como aquel que viene a unir lo fragmentado, a reconciliar lo humano con lo divino. También encontramos a María de Betania, que en varias tradiciones aparece como receptora de visiones, oraciones y enseñanzas que la Iglesia nunca reconoció oficialmente. ¿Por qué? Porque todos ellos compartían una característica en común. Enseñaban que la fe verdadera no se impone desde fuera, nace desde dentro. Estos discípulos eran guardianes de una llama que no podía extinguirse. Algunos fueron llamados herejes, otros gnósticos, otros simplemente desaparecieron de los textos, pero su mensaje sigue vivo en fragmentos, papiros, escrituras rescatadas del olvido. No buscaban fama ni títulos. No fundaron templos ni buscaban riquezas, solo querían mantener viva la verdad que Jesús sembró en ellos. Y es esa verdad la que hoy vuelve a la luz, como un eco que resuena desde los primeros días del cristianismo hasta nuestros tiempos. Ahora que conoces sus nombres y su legado, puedes sentir que algo dentro de ti también resuena con esa verdad olvidada. Porque tal vez tú también seas parte de esa cadena. Tal vez tu alma también sea heredera de esa sabiduría. Y si aún hay fragmentos perdidos, ¿dónde más podríamos encontrar las piezas que faltan? Para eso necesitamos mirar aún más atrás, hacia tierras antiguas, hacia culturas olvidadas, hacia un pasado que conecta a Jesús con algo que la Iglesia jamás quiso admitir. Su vínculo con Egipto y los sabios del desierto. Cuando hablamos de Jesús, solemos pensar en Galilea, Jerusalén, el templo y los fariseos. Pero hay un capítulo poco explorado, una puerta que la historia oficial ha mantenido cerrada, la conexión profunda entre Jesús y Egipto. Desde niño, Jesús pisó tierra egipcia. La Biblia misma lo afirma: de Egipto llamé a mi hijo, Mateo 2:15. Pero, ¿qué hizo Jesús en Egipto? ¿Por qué fue allí precisamente y no a otro lugar? ¿Qué misterios absorbió de esas tierras milenarias, donde durante siglos se habían cultivado saberes espirituales profundos? Egipto no era solo un refugio geográfico, era un crisol de sabiduría ancestral. Allí convivían escuelas esotéricas, tradiciones místicas, enseñanzas sobre la inmortalidad del alma, el despertar interior y el poder del silencio. Muy cerca de esa tradición florecieron más tarde comunidades como la de los esenios,
quienes también vivían en el desierto, apartados de las ciudades, practicando una espiritualidad basada en la pureza, la meditación y la conexión directa con Dios. Muchos estudiosos creen que Jesús estuvo en contacto con estos sabios del desierto, o incluso fue formado entre ellos. La similitud entre algunas enseñanzas de Jesús y las tradiciones egipcias o esenias no puede ignorarse. Conceptos como la luz interior, el reino dentro del hombre, el desapego de lo material, el ayuno, la oración profunda y silenciosa. Después de todo lo que viste hoy, la pregunta es inevitable. ¿Estás dispuesto a romper con lo que siempre te enseñaron y buscar la verdad por ti mismo? Porque quien se atreve a cuestionar está un paso más cerca de despertar. Cuéntame en los comentarios, ¿qué fue lo que más te impactó de este video? ¿El evangelio olvidado, la traición del concilio, las enseñanzas secretas de Jesús? Este canal es un espacio para buscadores como tú. Quiero saber tu opinión. Y si sentiste que este mensaje tocó tu alma, no cierres este video sin suscribirte. Muchas personas ven nuestros contenidos, pero no se suscriben, y eso significa que se están perdiendo revelaciones como esta. Activa las notificaciones y comparte este video con alguien que necesita despertar espiritualmente. Quédate atento, porque el próximo video recomendado puede revelar una verdad aún más profunda. Y cuando lo descubras, ya no habrá vuelta atrás.